Buenas a todos, mi nombre es Jeffrey Suárez, soy un estudiante de Ingeniería Civil del 5.1 y estoy aquí con mi grupo conformado por Gonzalo Lino Manuel, Ricardo Pozo Vanessa y Lainez Yagual Giancarlo. Nuestra intervención va a ser un ensayo de comportamiento Proctor. Bueno, para hablar del ensayo, intentamos dar su comienzo. Bueno, su comienzo comienza por el ingeniero estadounidense Ralph Roscoe Proctor, nacido en 16 de diciembre de 1894 y su fallecimiento el 12 de octubre de 1962. El ensayo de comportamiento Proctor es uno de los más importantes procedimientos de estudio y de control de calidad de la compactación de un terreno. Bueno, el ensayo Proctor, su objetivo. El objetivo del ensayo será obtener la densidad máxima de un suelo y la humedad óptima que es necesario para aportar y alcanzar dicha densidad. Bueno, el ingeniero Proctor creó este ensayo en 1933. Demostró que para contenidos de humedad creciente y una determinada energía de compactación, la densidad lograda aumenta, ya que el agua actúa como lubricante entre las partículas del suelo, incrementándose la densidad hasta un cierto punto en el cual, al seguir añadiendo agua, la densidad empieza a decrecer. El agua ha dejado de desplazar aire y como es incomprensible, empieza a desplazar las partículas del suelo, incrementando el volumen y disminuyendo la densidad. Para cada suelo existe un comportamiento en humedad que proporciona la máxima densidad seca. Este es el contenido de humedad óptima, que es el que se debería utilizar en la obra cuando se va a compactar un suelo. Bueno, el ensayo Proctor tiene dos variantes: el Proctor normal o estándar y el Proctor modificado. La diferencia entre ambos estribas en las distintas energías de compactación utilizadas. Normas del Proctor AZM. Tenemos una imagen donde nos muestran los tipos de Proctor estándar y modificado. Con la exposición tenemos al Proctor estándar. El Proctor estándar para las relaciones entre los pesos unitarios y el contenido de agua de suelos con 30% o menos en masa de material, retenido de la superficie de 3/4 pulgadas, 19 milímetros de tamiz a pesos unitarios y contenido de agua de la fracción que pasa en 3/4 de pulgadas, lo que equivale a 19 milímetros de tamiz. Entonces, continuando, ¿no? Con la diapositiva tenemos las normas y nos indica que se proporcionan 3 métodos alternativos. El método que se utiliza será indicado dependiendo de la especificación del material, siendo probado. Si no se especifica ningún método, la elección debe ser basada en la gradación del material. Entonces tenemos el método A. El método A debe contener, el molde debe tener 4 pulgadas, lo que equivale a 101,6 metros de diámetro. El material que se usa se debe pasar por la tamiz número 4, la cual debe tener 4,75 milímetros. Esta se hace en 3 capas. Entonces, continuando, los golpes por capa, ya que son 3, deben ser 25 por capa. El uso que se realiza se debe usar si el 20% o menos en masa del material se retiene en el tamiz número 4, que tiene 4,75 milímetros. Otro uso que se realiza es que si no se especifica este método de degradación, pueden probarse utilizando otros métodos, como el B o el C. En este caso presentamos el método B, el molde. El molde debe tener 4 pulgadas en este caso y debe tener 101,6 milímetros de diámetro. El material tiene que tener un paso de 3,8, 3 octavos pulgadas, ¿no? Y esta equivale a 9,5 milímetros de tamiz. Las capas son 3 y los golpes por capa son 25. El uso que se realiza es si el 20% más de la masa del material se retiene en el tamiz número 4 y el 20% o menos en la masa del material se retiene en 3 octavos de pies, es decir, 9,5 milímetros de tamiz.
El uso que se realiza es el 20% de la masa del material se retiene en 3,8 de tamiz, ¿no? O menos que el 30% de masa del material cuando se retiene en 3/4 de pulgadas. El 6 pulgadas, es decir, 152,4 milímetros de diámetro que no deben utilizar moldes con el método A o B. Entonces, continuando con la exposición, tenemos la importancia y el uso. El suelo colocado como relleno de ingeniería, terraplanes, cimentación, almohadillas, base de carreteras, se compacta a un estado denso para obtener propiedades de ingeniería satisfactorias, tales como resistencia al corte, compresividad o permeabilidad. Además, los sonidos compactados para mejorar sus propiedades de ingeniería. Las pruebas de compactación de laboratorio proporcionan la base para determinar el porcentaje de compactación y el contenido de agua necesarios para lograr las propiedades de ingeniería requeridas y para controlar la construcción para asegurar de la compactación y el agua requeridos se logran los contenidos. Bueno, como siguiente paso tenemos el Proctor modificado, ¿no? En el Proctor modificado nos indican las normas de este, ¿no? Que se proporcionan también 3 métodos alternativos. El método que se utiliza será el indicado en la especificación del material a ensayar. Si no se especifica ningún método, la elección debe basarse en la gradación del material, ¿ya? Igual que en el estándar. El método que se utiliza en este Proctor modificado, tenemos al molde con 4 pulgadas y esta equivale a 101,6 milímetros de diámetro. El material debe ser pasado por la tamiz número 4, la cual debe tener 4,75 milímetros. En este caso, las capas son 5 y los golpes por capa son 25. El uso que se le da puede usarse si el 20% o menos en masa del material queda retenido en el tamiz número 4, es decir, 4,75 milímetros. Y continuando con la diapositiva, nos indican el otro uso que se le da, ¿no? Si no se especifica este método, los materiales que cumplen estos requisitos de gradación pueden probarse utilizando otros métodos, como el B o como el C. En este caso, el método B, el molde debe tener 4 pulgadas, lo cual mide 101,6 milímetros de diámetro. El material debe pasar por 3,8 pulgadas en el tamiz, lo cual este debe medir 9,5 milímetros. Las capas deben ser 5 y los golpes por capa 25. El uso que se le da se le utiliza si más del 20% en masa del material se retiene en el tamiz número 4, la cual mide 4,75 milímetros. Y si el 20% o menos en masa del material retiene en el 3/8 de pulgadas, ¿no? De 9,5 milímetros de tamiz. Continuando con la diapositiva, tenemos otro uso que se le da al método B. Si no se especifica este método, los materiales que cumplen estos requisitos de degradación pueden probarse utilizando método C. Entonces, tenemos el método C. El método C fue en este caso el método que nosotros probamos, ¿no? El método que aplicamos en el video, ¿no? El molde que usamos fue de 6 pulgadas y en este caso medía 1,52 con 4 milímetros de diámetro. Ese es el que usamos. El material pues tuvo que pasar por 3/4 de pulgadas, ¿no? El tamiz medía 19 milímetros y las capas que contenían debían ser de 5. Los golpes que se le dieron fueron 56. Y el uso, pues si se usaba más del 20% en masa del material, se debía retener en el 3,8, ¿no? Que tenía 9,53 milímetros y menos del 30% en masa del material que se retenía en el tamiz de 3/4 de pulgadas, ¿no? Este que equivale a 19 milímetros de tamiz. El 6 pulgadas, ¿no? El molde de 152,4 milímetros de diámetro no se debe utilizar en el método A o B. El Proctor estándar o normal. El ensayo consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro conocido, haciéndose variar la humedad para obtener el punto de compactación máxima en el cual se obtiene la humedad óptica de compactación. El ensayo puede ser realizado por 3 niveles de energía de compactación conforme a las especificaciones de la obra, ya sea normal, intermedia y modificada. La energía de compactación viene dada por la siguiente ecuación. E es igual a N minúscula por N mayúscula por P por H sobre B, donde E significa la energía aplicada en la muestra del suelo, donde N minúscula es el número de capas
al ser compactada en el cilindro moldeado. N mayúscula es el número de golpes aplicados por capas. P es el peso del pinzón. H es la altura de la caída del pinzón. Y B es el volumen del cilindro. En el ensayo Proctor estándar o normal, la energía que se alcanza es media, por ejemplo, en la que se alcanza en un terraplén. El terraplén es la acumulación o amontamiento de tierra o de material que se ha excavado para rellenar un hueco o para salvar un desnivel. En los terraplén se utilizan equipos livianos como una rana compactadora o un mini rodillo. En el Proctor estándar se rige por las normas ASTM D698, que es de la Sociedad Americana por el Ensayo de Materiales, con su enumeración específica para el ensayo. También se usa la norma de España, que es la UNE 103-594, que se define como el ensayo de compactación, y en Argentina también se refieren a las normas de vialidad nacional. Cuando se habla de normas, es como hablar de aspectos como la máxima densidad que puede alcanzar para suelos o áridos en relación a determinadas condiciones de humedad. En el ensayo estándar se utilizan las ciertas terminologías que tenemos: el esfuerzo estándar, el peso unitario seco máximo estándar, que viene dado en kilonewton por metro cúbico o libras sobre pie cúbico. El contenido de agua óptima estándar, la fracción de ensayo, que es la fracción más fina, y la fracción del tamaño mayor, que es la fracción gruesa. También tenemos que la prueba consiste en compactar el suelo al emplearse 3 capas dentro de un molde de forma de dimensiones normalizadas por medio de 25 golpes que en cada una de ellas. El procedimiento para realizar un ensayo Proctor estándar: el número 1 se pesa el molde sin el collarín. El número 2 se determina el volumen del molde. El número 3 se toman 3 kilogramos de muestra, afirmando por recipiente que por cada uno de los ensayos se utiliza el material del tamiz número 4. 4. Se agrega el agua necesaria para cada muestra, variando el porcentaje de humedad de manera progresiva y luego se homogeneiza. 5. Se compacta la muestra en 3 capas estándar con 25 golpes por cada capa. 6. Al terminar de compactar, se quita el collarín, se enrasa, se retira todo el material que se encuentre fuera del molde y se pesa. Se obtiene el peso húmedo compactado. 7. Se extraen 3 muestras del afirmado húmedo compactado, colocarlo en las taras y pesarlo. 8. Llevarlo al horno a 110 más menos 5 grados centígrados y dejar secar por 24 horas y pesar, que se obtiene el contenido de humedad. En diferentes tipos de obras civiles, por ejemplo en la construcción de presas, relleno de cimentaciones, estabilización de taludes, colocación de tuberías de distribución de agua potable y alcantarillado, y sobre todo en proyectos de carreteras, la compactación es un trabajo muy esencial en estas obras. Como podemos observar en el video proyectado, se está realizando la compactación de una capa base que es parte de una carretera. Este trabajo se repite una y otra vez a lo largo de todo el desarrollo de un proyecto carretero. Básicamente de lo que trata la compactación es que se dispone de una determinada cantidad de agua que se distribuye en el terreno y a la vez esta agua se mezcla con el suelo y seguido de esto pasa una compactadora sobre el suelo de manera que se obtengan las características y propiedades que queremos.
Existen dos ensayos distintos para determinar la compactación de los suelos. Estos ensayos no son más que la modernización de uno con respecto al otro. El origen del ensayo del Proctor modificado se remonta en la Segunda Guerra Mundial, cuando estadounidenses y británicos debían realizar ensayos sobre la calidad de los pavimentos de obras aeroportuarias y estos debían estar adaptados a los aviones de la época de una carga muy superior a los vehículos terrestres. Por ello, se actualizó el ensayo de Proctor exigiéndole una mayor cantidad de energía, con lo que se pasó a denominar ensayo de Proctor estándar al original y ensayo de Proctor modificado al ensayo más reciente. El Proctor modificado se emplea para determinar la relación de la densidad seca y la humedad de compactación del suelo a utilizar en explanadas y en capas firmes, obteniendo propiedades satisfactorias de ingeniería, tales como la resistencia al esfuerzo de corte, la comprensibilidad y la permeabilidad. El procedimiento a seguir en el ensayo de Proctor modificado es prácticamente idéntico que al ensayo de Proctor normal, aunque se modifican algunos parámetros fundamentales. Por ejemplo, en el ensayo modificado se utilizará un molde metálico con una capacidad de 2.320 centímetros cúbicos y una masa de 4.535 kilogramos, la cual se dejará caer en este caso desde una altura de promedio de 45.7 centímetros, dando lugar a una energía de compactación mayor. Además, en lugar de 3 capas de material granular, se van a disponer de 5 capas, dando a cada una de ellas un total de 56 golpes. Al igual que en el caso de ensayo de Proctor normal, repetiremos el ensayo varias veces, con distintas humedades, con el objetivo de poder representar la curva de compactación a partir de varios valores dados en el ensayo. La ficha de resultados de todo ensayo de Proctor debe indicar claramente la densidad máxima, seca y la humedad óptima, así como mostrar la curva de compactación. Como ya he mencionado antes, esta curva nos permite determinar de modo gráfico en sencillo cuál es la densidad seca que se puede alcanzar para un determinado valor de humedad. Y tamizamos el material para separar los agregados más gruesos con un tamiz de 3 cuartos. Luego de haber tamizado, mezclamos los materiales para así hacer el ensayo. Con esto se escogen 5 muestras de 5 kilogramos. Para realizar el Proctor. Luego de haber obtenido las 5 muestras, escogemos una de ellas para el ensayo.
haber obtenido las 5 muestras, se comienza con el 2% de agua, que esto equivale al 100 mililitros. Al ser mezclado la muestra, separamos proporcionalmente en la bandeja los 5 grupos, con lo que se va a realizar las 5 capas. Se escoge una muestra en una tara para las humedades, pero antes se toma el peso de la tara. Y se procede a pesar el peso húmedo. Se procede a ponerlo en el horno a una temperatura de 110 grados centígrados para sacar su peso, el peso seco. Se coge uno del grupo y se introduce en el molde de 6 pulgadas y se comienza a compactar con 56 golpes con un martillo compactador y así sucesivamente con las demás capas. Luego de la quinta capa compactada se quita el collarín. Se procede a enrasar. Se limpia con una brocha la base del exterior del molde. Y se procede a pesar.
y así se aplica el mismo procedimiento en el incremento del agua en los siguientes porcentajes: del 4%, 6%, 8% y 10%.
se sacan las muestras del horno. Pesan cada uno. Y finalmente se procede a hacer los cálculos respectivos. Y continuamos con la discusión diciendo que este es aquí se van a hacer los respectivos cálculos. Como sabemos, para hacer la curva de compactación, aquí vemos la descripción de las muestras, el mezclamiento fue del color café claro, la cantera del morrillo, y bueno, aquí la masa del cilindro, el volumen del cilindro, la masa del martillo, 4.54 kilogramos, la altura de caída del martillo, que es 45.72 centímetros, y el tipo de ensayo, que es modificado, número de capas 5 y de golpes por capa 56. Aquí se referencia a las normas Aston con la que se llevó, ya que este fue el método 3, que es en la que se realiza. Y bueno, aquí como nos damos cuenta, los datos en cada ensayo fueron de las 5 muestras de 5 kilogramos que hicimos, de las muestras que se escogió de las taras pequeñas y se nos metieron al aquí está el recipiente, o sea, la tara, el nombre del que se realizó, la masa del recipiente más la muestra húmeda, en este caso se cogió la muestra, este es el peso, un gramo, masa de recipiente y muestra seca también, ya cuando se sacó del horno, y ahí se calculó con el P1 y el P2, parece que el P3, que es la masa del agua, y la masa del recipiente, que ese se empezaba antes de todo, de todos estos análisis, y la masa de la muestra seca, que es la resta entre el P2 y el P4, para sacar la masa de muestra seca. Para sacar la humedad, el porcentaje de humedad es el P3, que es la masa del agua, por el 100%. Por lo general, el porcentaje de humedad se saca por un 100% y este se divide para la masa de la muestra seca. Y este sería nuestro porcentaje de humedad o nuestro porcentaje de humedad promedio en cada uno de los 5 ensayos que se hizo. Y ahora para sacar la densidad seca del suelo, bueno, primero nos basamos en el 2, 4, 6, 8 y 10%, que fue añadido el porcentaje de humedad que fue añadido al suelo. Primero es la masa del cilindro más el suelo húmedo, que se empezó ahí después de la compactación. La masa del suelo húmedo, que esto se saca por el ya mencionado antes, la masa del cilindro más el suelo húmedo, menos el P7, que el P7 es la masa del cilindro, que ya es como que el que está aquí, y así sucesivamente con todas estas muestras. La densidad húmeda del suelo, como aquí nos damos cuenta, es el P8, que es la masa del suelo húmedo, dividido para el volumen del cilindro, que ya mencioné. Entonces, la densidad seca, ¿cómo se saca? Pues aquí, como está en la formulita, se saca por la densidad del suelo húmedo sobre 1 más la humedad del suelo y este es sobre 100. Y así se sacaría. Nada más, eso sería todo. O sea, se divide 13.64 sobre 100. Y aquí 14.26 sobre 100. Y así sucesivamente. Con esto nos da la curva de compactación con lo ya mencionado, que es la humedad promedio y la densidad seca de cada uno de los estudios realizados, con los puntos que se realizaron. 1, 2, 3, 4 y el quinto objetivo.
El punto máximo de la curva es la densidad seca máxima, que es la que se va a estar, es la que se necesita. Y el porcentaje de humedad óptimo para la debida compactación. Iniciamos por el 2% a ascender debido al incremento de agua que se le fue proporcionando, hasta que llegamos a su límite máximo de la parábola, que es la densidad seca máxima y la humedad óptima para la compactación. Entre el 8% y el 10% de agua, el material se satura, por eso la parábola decrece y va decreciendo. Y esta fue nuestra interpretación del ensayo Proctor.